¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen recibir bendiciones divinas en abundancia, mientras que otras luchan constantemente sin ver resultados? ¿Por qué algunos encuentran respuestas claras de Dios, mientras que otros sienten que sus oraciones rebotan contra el cielo sin ser escuchadas? Y si te dijera que existe una llave espiritual, un antiguo secreto revelado en la Biblia, que puede abrir las puertas del favor divino en tu vida. Un poder que muchos ignoran, pero que tiene la capacidad de traer claridad, romper cadenas y desatar bendiciones inimaginables. Ese poder es el jejuno. Desde tiempos bíblicos, el ayuno ha sido practicado por profetas, reyes y seguidores fieles de Dios como una herramienta para acercarse al Creador y recibir su guía. Pero, ¿qué hace que el ayuno sea tan poderoso? ¿Por qué Dios lo estableció como un principio espiritual capaz de transformar realidades? Hoy quiero revelarte cómo el ayuno puede ser la llave que desbloquea las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. No se trata solo de abstenerse de comida, se trata de un sacrificio espiritual que alinea tu corazón con la voluntad de Dios y abre los cielos a favor de tu vida. ¿Te imaginas recibir respuestas claras en tus oraciones? Sentir la presencia de Dios como nunca antes, romper cadenas espirituales que han estado limitando tu propósito. Todo esto puede suceder cuando comprendes el verdadero poder del ayuno bíblico. A lo largo de este video, descubrirás cómo el ayuno ha cambiado vidas en la Biblia y cómo puede cambiar la tuya. Exploraremos historias impactantes, enseñanzas poderosas y revelaciones que pueden transformar tu relación con Dios. Pero antes de empezar, quiero hacerte una invitación especial. Si deseas que Dios desbloquee bendiciones en tu vida a través del ayuno, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a ayunar con propósito. Este es tu primer paso de fe. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran este poderoso secreto espiritual. Te felicito por estar aquí. Esto significa que Dios tiene un mensaje especial para ti. Suscríbete al canal, porque muchas personas como tú usan estos videos como apoyo espiritual cuando no tienen una iglesia cerca. Este acto de suscripción es un compromiso con tu crecimiento espiritual y con compartir la palabra de Dios con quienes más lo necesitan. Antes de comenzar, recuerda que una de las últimas revelaciones en este video puede contener la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Ahora acompáñame en esta jornada mientras exploramos cómo el ayuno puede traer respuestas y milagros a tu vida. Comencemos. El ayuno que movió la mano de Dios en la Biblia, el ayuno no es solo una práctica de sacrificio físico, sino una llave espiritual que ha sido utilizada por los siervos más fieles de Dios a lo largo de la historia. Cuando el pueblo de Dios se encontraba en crisis, en peligro o en necesidad de dirección, recurrían al ayuno para encontrar respuestas y recibir su favor. Pero realmente tiene poder el ayuno para cambiar situaciones imposibles. Imagina estar en una nación a punto de ser exterminada. Tus enemigos han decretado tu destrucción y no hay escape. ¿Qué harías? Esto fue exactamente lo que vivió el pueblo de Israel en tiempos de la reina Esther. Un edicto del rey había ordenado la muerte de todos los judíos y el destino de una nación pendía de un hilo. Pero entonces Esther hizo algo que cambió el curso de la historia. Decretó un ayuno de 3 días sin comer ni beber, pidiendo la intervención de Dios. El resultado fue asombroso. No solo el rey cambió de parecer, sino que el mismo decreto que había sido escrito para destruirlos fue revertido y en lugar de ser exterminados, los judíos fueron protegidos y exaltados. Este es el poder del ayuno.
abrir puertas donde no hay salida, torcer decretos injustos y traer la manifestación de la gracia de Dios en tiempos de crisis. Pero no solo Esther usó el ayuno para invocar el favor de Dios. Otro personaje bíblico que experimentó el poder transformador del ayuno fue el profeta Daniel. En una época donde el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, Daniel decidió apartarse y buscar a Dios con ayuno y oración. No lo hizo para pedir riquezas ni éxito personal, sino para recibir revelaciones divinas, y Dios respondió con visiones y profecías que cambiarían el destino del mundo. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué bendiciones puede traer el ayuno a tu vida? La Biblia nos muestra que el ayuno puede darte protección divina en tiempos de crisis, como ocurrió con Esther. Revelarte la dirección de Dios para tu vida, como sucedió con Daniel. Romper cadenas espirituales que te han mantenido atado. Abrir puertas cerradas y conceder el favor de Dios sobre ti. El ayuno es más que una abstinencia de comida. Es una señal de rendición total a Dios. Cuando decides ayunar, estás demostrando que dependes más de Él que de cualquier otra cosa en este mundo. El sacrificio de negarte a ti mismo para buscar a Dios es una señal de fe que Él honra con respuestas sobrenaturales. Pero no solo en el Antiguo Testamento encontramos el poder del ayuno. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo nos mostró la importancia de esta práctica espiritual. Antes de iniciar su ministerio, Jesús se apartó durante 40 días en el desierto para ayunar y buscar la dirección del Padre. No fue un simple acto de disciplina, sino una preparación espiritual para la gran misión que tenía por delante. Después de ese ayuno, Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo, listo para realizar milagros, sanar enfermos y proclamar el reino de Dios. Esto nos enseña que el ayuno no es solo una práctica para tiempos de crisis, sino una herramienta para recibir unción, claridad y fortaleza espiritual. Si el mismo Hijo de Dios consideró necesario ayunar antes de comenzar su obra, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo para recibir dirección y fortaleza en nuestra vida? El ayuno es un arma espiritual que muchas veces pasamos por alto. Nos enfocamos en orar, en leer la Biblia, en congregarnos, pero olvidamos que hay ciertos tipos de batallas que solo pueden ser vencidas con ayuno y oración. Jesús lo dejó claro cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven endemoniado. Cuando le preguntaron por qué no pudieron expulsar al demonio, Jesús respondió: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Esto significa que hay problemas, ataduras y obstáculos en la vida que solo pueden ser derrotados a través del ayuno. No basta con pedir en oración. Hay situaciones que requieren un sacrificio mayor, un acto de entrega total para recibir la intervención divina. Muchos creyentes oran por respuestas que nunca llegan, piden por bendiciones que parecen estar retenidas y no entienden por qué no experimentan un verdadero avance en su vida espiritual. La razón es que hay luchas que exigen una búsqueda más profunda de Dios, y el ayuno es una de las formas más poderosas de hacerlo. Cuando ayunamos, estamos demostrando a Dios que lo buscamos con todo nuestro corazón, que renunciamos a lo terrenal para enfocarnos en lo celestial. Es un acto de fe que desata el favor divino y abre las ventanas de los cielos. Pero esto es solo el comienzo. En el siguiente capítulo exploraremos cómo Jesús enseñó el ayuno como un principio fundamental para todo creyente y cómo podemos aplicarlo hoy en nuestra vida para recibir respuestas y experimentar el poder de Dios de una manera sobrenatural. No te vayas, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu vida para siempre. El ayuno en las enseñanzas de Jesús.
la clave para una vida llena de poder y bendición. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no lo hizo inmediatamente con milagros, señales o grandes predicaciones. Antes de sanar enfermos, antes de multiplicar los panes y los peces, antes de resucitar muertos, se apartó en el desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué el Hijo de Dios, aquel que tenía todo el poder y autoridad, sintió la necesidad de ayunar? ¿Qué nos enseña esto sobre la importancia del ayuno en la vida de un creyente? El relato bíblico nos dice que después de su bautismo en 1900, el río Jordán, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días en completo ayuno. Durante este tiempo, no solo fortaleció su espíritu, sino que también enfrentó y venció las tentaciones de Satanás. Cuando el enemigo se le presentó para tentarlo, Jesús no usó argumentos humanos ni su propio razonamiento. Respondió con la palabra de Dios, demostrando que su espíritu estaba fortalecido y en plena comunión con el Padre. En ese momento crucial, Jesús nos mostró que el ayuno es una herramienta espiritual que nos prepara para enfrentar cualquier desafío. Después de ese ayuno, Jesús regresó con el poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio con una autoridad que asombraba a todos. Fue después de este tiempo de consagración que comenzó a realizar milagros, a liberar a los oprimidos y a predicar el mensaje del reino de Dios con una autoridad nunca antes vista. Esto nos deja una gran enseñanza. El ayuno nos llena de poder espiritual y nos prepara para recibir bendiciones y enfrentar las batallas de la vida. Pero Jesús no solo practicó el ayuno, también enseñó sobre su importancia. En Mateo 6, 16, 18 dejó instrucciones claras sobre cómo debemos ayunar. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente a los demás que estás ayunando, sino solo a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús no dijo si ayunan, sino cuando ayunen, dejando claro que el ayuno es una práctica esencial para todo creyente. No es opcional, sino una disciplina espiritual que abre las puertas de la bendición y la revelación divina. Aquí es donde muchos cristianos fallan. Creen que el ayuno es solo para tiempos de crisis o para personas extremadamente espirituales. Pero Jesús dejó claro que el ayuno es una herramienta diaria de comunión con Dios y un medio para recibir su favor y dirección. Si te has sentido estancado espiritualmente, si sientes que tus oraciones no tienen respuesta, si necesitas dirección en una decisión importante, el ayuno puede ser la clave para desatar el poder de Dios en tu vida. No se trata solo de dejar de comer, sino de consagrarte completamente al Señor y buscar su presencia de una manera más profunda. En la Biblia vemos que cada vez que un siervo de Dios se enfrentaba a una gran batalla, usaba el ayuno como una estrategia espiritual. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos de Dios. El profeta Elías ayunó antes de recibir fortaleza sobrenatural para seguir su misión. Pablo y los apóstoles ayunaban antes de tomar decisiones importantes para la iglesia. El ayuno no solo transforma tu relación con Dios, sino que también puede traer cambios en todas las áreas de tu vida. Puede ayudarte a superar adicciones, a fortalecer tu fe, a recibir sanidad en tu cuerpo, a romper cadenas espirituales que han estado limitando tu crecimiento. Jesús enseñó que hay ciertos problemas en la vida que solo pueden resolverse con ayuno y oración. En Mateo 17:21, cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven endemoniado, le preguntaron por qué no habían podido hacerlo. Jesús respondió con una verdad poderosa:
Este género no sale sino con oración y ayuno. Esto nos muestra que hay batallas espirituales que no pueden ser ganadas solo con oraciones diarias. Hay obstáculos en la vida que solo serán removidos cuando combinamos nuestra fe con la disciplina del ayuno. Cuando Jesús enseñó sobre el ayuno, no solo hablaba de la privación de alimentos, sino de un estado de búsqueda profunda de Dios, donde se deja de lado lo terrenal para enfocarse completamente en lo espiritual. El problema es que hoy en día muchas personas buscan respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero pocas están dispuestas a pagar el precio del ayuno. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aquellos que se consagran en ayuno y oración reciben recompensas sobrenaturales. Si en este momento sientes que hay algo que impide tu avance, si has estado luchando con problemas que parecen no tener solución, quiero animarte a que tomes el ayuno como un arma espiritual. Dios promete que aquellos que le buscan con todo su corazón serán recompensados. Los grandes siervos de Dios que usaron el ayuno para cambiar lo imposible a lo largo de la historia bíblica, el ayuno ha sido utilizado como una herramienta poderosa para transformar situaciones que parecían no tener salida. Los grandes siervos de Dios entendieron que cuando los métodos humanos fallaban, el ayuno y la oración abrían las puertas de lo sobrenatural. Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en Moisés, el líder elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Antes de recibir las tablas de la ley, Moisés subió al monte Sinaí y pasó 40 días y 40 noches en ayuno absoluto. No comió ni bebió nada en ese tiempo, sino que se entregó completamente a la presencia de Dios. ¿Por qué Moisés sintió la necesidad de ayunar antes de recibir la ley de Dios? Porque lo que estaba por recibir no era un conocimiento humano, sino una revelación divina que transformaría a toda una nación. El ayuno le permitió acercarse a la presencia de Dios de una manera tan profunda que su rostro resplandeció con la gloria del Señor cuando descendió del monte. Este relato nos muestra que el ayuno es una herramienta de preparación para recibir dirección y revelación de Dios. Si Moisés hubiera intentado recibir los mandamientos sin ayunar, es probable que su carne y su mente no hubieran estado listas para soportar la magnitud de lo que Dios le iba a mostrar. Pero Moisés no fue el único en entender este principio. El profeta Elías también usó el ayuno como una fuente de fortaleza sobrenatural. En un momento de desesperación, cuando huía de la reina Jezabel y estaba a punto de rendirse, Dios envió un ángel con alimento para él. Luego de comer, Elías caminó durante 40 días y 40 noches en ayuno hasta llegar al monte de Dios. ¿Qué sucedió después? Dios se le reveló de una manera completamente nueva, no a través del viento, del fuego o del terremoto, sino a través de un susurro apacible. Fue en ese momento que Elías recibió la dirección y la fuerza para continuar su misión. Este pasaje nos enseña que el ayuno no solo fortalece el espíritu, sino que nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Cuando el ruido del mundo nos distrae, cuando las preocupaciones y el estrés nos impiden escuchar la dirección divina, el ayuno se convierte en una herramienta para sintonizar nuestro corazón con el propósito de Dios. Otro personaje bíblico que experimentó el poder del ayuno fue Jonás. Enviado a la ciudad de Nínive para advertirles sobre la inminente destrucción que Dios había decretado, Jonás predicó un mensaje de juicio. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. El rey de Nínive, junto con todo el pueblo, decretó un ayuno absoluto. No solo los hombres, sino también los animales fueron incluidos en este acto de humillación ante Dios. Se cubrieron de cilicio, oraron y ayunaron con fervor,
clamando por misericordia. El resultado: Dios vio su arrepentimiento y cambió su decreto de destrucción. La ciudad entera fue salvada porque decidieron buscar a Dios a través del ayuno y la oración. Este relato es una prueba de que el ayuno tiene el poder de cambiar incluso el destino de una nación. Si Dios escuchó el clamor de un pueblo pagano que decidió ayunar, ¿cuánto más escuchará a sus hijos cuando se humillan y le buscan con todo su corazón? El ayuno no es solo una práctica individual. La Biblia nos muestra que cuando una comunidad o una nación entera se une en ayuno, pueden ocurrir transformaciones extraordinarias. Pero quizás el caso más impactante lo encontramos en Jesucristo, quien, antes de comenzar su ministerio, ayunó durante 40 días en el desierto. Como mencionamos en el capítulo anterior, este ayuno lo fortaleció y lo preparó para su misión. Aquí surge una pregunta clave. Si el mismo Hijo de Dios consideró necesario ayunar antes de iniciar su ministerio, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros para recibir dirección y bendición en nuestra vida? Cuando miramos estos ejemplos, entendemos que el ayuno no es una simple práctica religiosa. Es un acto de rendición total a Dios, una demostración de fe y humildad que abre las puertas del favor divino. Si Moisés no hubiera ayunado, quizás no habría recibido la ley con la claridad que necesitaba. Si Elías no hubiera ayunado, tal vez se habría rendido antes de completar su misión. Si el pueblo de Nínive no hubiera ayunado, habrían sido destruidos. Si Jesús no hubiera ayunado, su ministerio no habría comenzado con la plenitud del Espíritu Santo. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué bendiciones podríamos estar perdiendo por no practicar el ayuno? El problema de muchos creyentes hoy en día es que esperan recibir grandes revelaciones y bendiciones sin estar dispuestos a pagar el precio del sacrificio. Quieren respuestas rápidas, pero no están dispuestos a negarse a sí mismos para buscar a Dios con todo su corazón. La Biblia es clara. Dios recompensa a quienes le buscan en lo secreto. El ayuno no es para mostrarlo a los demás, sino para acercarnos a Dios de una manera más profunda y recibir de Él lo que nuestras fuerzas humanas no pueden alcanzar. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el ayuno no solo impacta la vida espiritual, sino también la salud física, mental y emocional. Muchos desconocen que el ayuno tiene beneficios que van más allá de lo espiritual, y lo que descubrirás a continuación te sorprenderá. No te vayas, porque lo que sigue podría transformar tu manera de ver el ayuno para siempre. El impacto del ayuno en el cuerpo, la mente y el espíritu. Hasta ahora hemos visto cómo el ayuno ha sido una herramienta espiritual poderosa utilizada por grandes siervos de Dios para recibir dirección, protección y bendiciones. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el ayuno no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que también tiene un impacto profundo en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Dios diseñó el ayuno como un principio no solo para la conexión espiritual, sino también para la restauración del ser humano en su totalidad. Cuando ayunamos, estamos sometiendo nuestra carne y fortaleciendo nuestro espíritu, pero también estamos permitiendo que nuestro cuerpo se regenere de una manera única. Hoy en día, la ciencia ha confirmado lo que la Biblia ha enseñado desde hace miles de años. El ayuno tiene beneficios físicos y mentales extraordinarios. Investigaciones han demostrado que el ayuno ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y promover la regeneración celular, reforzar el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades, mejorar la función cerebral, aumentando la claridad mental y la concentración, reducir la inflamación, aliviando dolencias físicas y promoviendo la sanidad, restaurar
el equilibrio emocional, reduciendo el estrés y la ansiedad. Pero más allá de estos beneficios físicos, el ayuno nos da una disciplina mental que transforma nuestra manera de pensar. Nos enseña a controlar nuestros deseos, a no ser esclavos del apetito y a desarrollar un dominio propio que nos fortalece en todas las áreas de la vida. La Biblia nos muestra que cuando una persona ayuna, no solo su cuerpo se somete, sino también su mente se renueva. En Romanos 12:2 se nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». El ayuno es una herramienta que nos ayuda a salir de la confusión mental, a alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios y a desarrollar una mentalidad fuerte y resistente ante los ataques del enemigo. Es por eso que Jesús no solo ayunó antes de su ministerio, sino que también enseñó que el ayuno es necesario para obtener revelación y autoridad espiritual. Cuando ayunamos, nuestra mente se despeja, nuestro corazón se enfoca en Dios y nuestra percepción espiritual se agudiza. Uno de los efectos más impactantes del ayuno es que nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Muchas veces, el ruido del mundo nos impide entender lo que el Señor quiere decirnos. Estamos rodeados de distracciones, ansiedades y preocupaciones que nos desenfocan de su propósito. Pero cuando ayunamos, estamos apagando esas distracciones y afinando nuestra sensibilidad espiritual. Es en esos momentos de ayuno y oración donde Dios nos da respuestas, dirección y revelaciones profundas. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, era un perseguidor de cristianos, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pasó 3 días en ayuno absoluto, sin comer ni beber nada. Fue durante ese tiempo que Dios abrió sus ojos espirituales y le reveló su propósito. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en uno de los más grandes apóstoles de la historia, llevando el evangelio a las naciones. Este relato nos enseña que el ayuno es un tiempo de transformación total. No solo purifica el cuerpo, sino que renueva la mente y alinea el espíritu con el propósito de Dios. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos practicar el ayuno de manera efectiva para recibir estos beneficios en nuestra vida? La Biblia nos da algunos principios clave. El ayuno debe ir acompañado de oración y lectura de la palabra. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de pasar tiempo con Dios y buscar su presencia. Debe hacerse con un propósito claro. No ayunamos por tradición, sino con la intención de acercarnos a Dios, recibir dirección o interceder por una causa específica. Debe ir acompañado de fe y expectativa. Cuando ayunamos, debemos hacerlo con la confianza de que Dios nos escuchará y responderá. Es un acto de humildad y rendición. No se trata de demostrar espiritualidad, sino de reconocer nuestra dependencia total de Dios. Cuando entendemos estos principios, el ayuno deja de ser solo una práctica religiosa y se convierte en una herramienta poderosa para recibir bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. En el próximo capítulo exploraremos cómo el enemigo trata de impedir que los creyentes ayunen y qué estrategias usa para mantenernos alejados de esta disciplina espiritual. No te vayas, porque lo que viene a continuación revelará las trampas que el enemigo ha colocado para evitar que descubras el poder del ayuno. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Si este video sobre cómo el ayuno puede desbloquear bendiciones en tu vida fue de bendición para ti y crees que otras personas necesitan conocer este poderoso principio espiritual, haz lo siguiente. Ahora mismo, comenta: el ayuno desbloquea las bendiciones de Dios en mi vida, como una declaración de fe,
creyendo que Dios está obrando y abriendo puertas en tu vida. Da el me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan descubrir el poder del ayuno y la oración. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual y te acercarán más a la voluntad de Dios. Comparte este video con alguien que necesita una intervención de Dios. Tal vez esa persona esté buscando respuestas, luchando con una carga pesada o esperando un milagro, y este mensaje puede ser la clave que estaba esperando. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para bendecir su vida. Dios ya ha hablado hoy. La pregunta es, ¿estás dispuesto a poner en práctica este conocimiento y confiar en su dirección? Cómo el enemigo intenta impedir que ayunes y recibas bendiciones desde el principio de los tiempos. El enemigo ha tratado de alejar al ser humano de su conexión con Dios. Sabe que cuando una persona se acerca a Dios en oración y ayuno, se vuelve espiritualmente más fuerte, más sensible a la voz del Espíritu Santo y más resistente a las tentaciones. Por esta razón, ha desarrollado estrategias para evitar que los creyentes descubran el poder del ayuno y lo practiquen de manera efectiva. La primera táctica del enemigo es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido, obligaciones, redes sociales, entretenimiento y preocupaciones que constantemente desvían nuestra atención. Cada vez que decides ayunar, notarás que surgen imprevistos, compromisos urgentes o incluso un desánimo repentino. Esto no es casualidad. Es una estrategia para impedir que te concentres en Dios. El enemigo sabe que cuando una persona ayuna con sinceridad, su espíritu se fortalece y sus oraciones se vuelven más poderosas. Por eso, tratará de llenar tu mente de pensamientos como: no necesitas ayunar, Dios ya conoce tus necesidades. Solo con orar es suficiente, el ayuno es demasiado extremo. No tienes tiempo para ayunar, hay muchas cosas más importantes que hacer. Estos pensamientos buscan sembrar duda y hacer que postergues o minimices la importancia del ayuno. Si cedes a esta estrategia, estarás renunciando a una de las armas espirituales más poderosas que Dios te ha dado. Otra estrategia que usa el enemigo es el temor y la incredulidad. Muchas personas tienen miedo de ayunar porque piensan que afectará su salud o que no podrán resistir. El diablo usa el miedo para impedir que experimentemos la presencia y el poder de Dios. Si bien es cierto que el ayuno requiere disciplina, Dios diseñó nuestros cuerpos para poder soportarlo. La ciencia ha demostrado que el ayuno controlado no solo es seguro, sino que tiene múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, el enemigo tratará de convencerte de que es peligroso, innecesario o imposible para ti. Otro método común que utiliza el enemigo es la tentación física. Justo cuando decides ayunar, notarás que la comida se vuelve más atractiva, que alguien te invita a un almuerzo especial o que de repente sientes un hambre incontrolable. Este patrón es similar al que experimentó Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, el diablo lo tentó con pan, tratando de hacerle romper su consagración. Pero Jesús resistió, declarando: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí vemos que el ayuno no se trata solo de dejar de comer, sino de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Cuando sientas la tentación de rendirte, recuerda que cada sacrificio que haces en el ayuno tiene un propósito espiritual. Otra estrategia del enemigo es desvalorar el ayuno. Muchos creyentes no lo practican porque creen que es algo del pasado, algo que solo los profetas o los discípulos de Jesús hacían. Pero la Biblia nos enseña que el ayuno es una práctica fundamental para todos los creyentes, no solo para unos pocos.
Jesús dijo en Mateo 9:15, «Llegará el tiempo cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán». Aquí Jesús deja claro que sus discípulos ayunarían después de su partida, y eso incluye a cada uno de nosotros. El ayuno no es una opción, es un mandato para todo aquel que quiere crecer en su vida espiritual. Además, el enemigo también utiliza la falta de disciplina y constancia. Muchas personas comienzan un ayuno con entusiasmo, pero después de unas horas o días pierden la motivación y lo abandonan. El diablo sabe que si logra que te desanimes fácilmente, evitará que experimentes el poder y las bendiciones que el ayuno trae. Es por eso que debemos pedirle a Dios fuerza y determinación para completar cada ayuno con fe y propósito. El enemigo también ataca con falta de resultados inmediatos. A veces, cuando ayunamos, esperamos ver respuestas instantáneas, pero no siempre sucede así. Dios obra en su tiempo perfecto, y el ayuno es una prueba de paciencia y fe. Cuando Daniel ayunó por 21 días, no recibió respuesta de inmediato. El ángel que traía su respuesta fue detenido por fuerzas espirituales en los cielos, y Daniel tuvo que perseverar hasta que Dios intervino. Esto nos enseña que cuando ayunamos, hay batallas espirituales ocurriendo, y debemos mantenernos firmes en oración. La última estrategia del enemigo es hacer que el ayuno sea solo un acto externo y no una transformación interna. Jesús criticó a los fariseos porque ayunaban solo para aparentar espiritualidad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos advierte: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que muestran a los demás que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente a los demás que estás ayunando, sino solo a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esto nos muestra que el verdadero ayuno no es para impresionar a otros, sino para acercarnos a Dios con sinceridad. Si nuestro corazón no está alineado con Él, el ayuno pierde su propósito. Ahora que hemos identificado estas estrategias del enemigo, debemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que alguna de ellas nos impida ayunar? Si has sentido distracciones, dudas, tentaciones o falta de constancia al intentar ayunar, es hora de romper esas barreras y decidir buscar a Dios con todo tu corazón. En el próximo capítulo veremos cómo podemos prepararnos para un ayuno efectivo y qué pasos seguir para obtener los mayores beneficios espirituales y físicos. No te vayas, porque lo que viene a continuación te dará una guía clara para experimentar el verdadero poder del ayuno en tu vida. Cómo prepararse para un ayuno efectivo y recibir el máximo beneficio. Ahora que hemos identificado los obstáculos que el enemigo pone para impedir que ayunemos, es momento de aprender cómo prepararnos correctamente para un ayuno efectivo y recibir el máximo beneficio espiritual, físico y emocional. El ayuno no es simplemente dejar de comer, sino una práctica espiritual que requiere intención, disciplina y una conexión profunda con Dios. Si se realiza sin preparación, es fácil rendirse a la tentación, perder el propósito o no experimentar sus verdaderos frutos. Paso 1. Define el propósito de tu ayuno antes de comenzar. Debes preguntarte, ¿por qué estoy ayunando? La Biblia nos muestra que el ayuno tiene varios propósitos, entre ellos, buscar dirección de Dios en momentos de incertidumbre, interceder por una causa específica, salud, familia, finanzas, etc., pedir protección y fortaleza en tiempos de crisis, romper cadenas espirituales y liberarse de ataduras, consagrarse y acercarse más a Dios,
Cuando tienes claro tu propósito, el ayuno se vuelve más significativo y poderoso. No ayunes sin una razón clara, sino con una meta espiritual bien definida. Paso 2. Escoge el tipo de ayuno que realizarás. En la Biblia encontramos diferentes tipos de ayuno. No todos los ayunos son iguales y cada persona debe elegir el que mejor se adapte a su condición y propósito espiritual. Ayuno total, sin comida ni bebida durante un tiempo determinado. Este tipo de ayuno es extremo y solo debe realizarse con dirección de Dios, como lo hizo Moisés. Ayuno de agua. Se deja de comer alimentos sólidos y solo se consume agua. Es un ayuno fuerte y altamente efectivo para la búsqueda espiritual profunda. Ayuno parcial. Se abstiene de ciertos alimentos, como lo hizo Daniel cuando evitó carne y manjares durante 21 días. Este ayuno es ideal para periodos largos. Ayuno intermitente. Se ayuna durante ciertas horas del día, dedicando ese tiempo a la oración y la meditación en la palabra. Cada tipo de ayuno tiene beneficios espirituales y físicos. Lo importante es que sea una decisión sincera y consagrada a Dios. Paso 3. Prepara tu cuerpo y mente para el ayuno. Uno de los errores más comunes es entrar en un ayuno sin preparación. Para que tu cuerpo y mente resistan el proceso sin dificultades, es recomendable reducir el consumo de alimentos procesados y cafeína en los días previos al ayuno, aumentar la ingesta de agua para mantener el cuerpo hidratado, entrar en un estado de oración y lectura de la palabra para fortalecer la intención espiritual del ayuno. Planificar los tiempos de oración y meditación para que el ayuno no sea solo una abstinencia de comida, sino un tiempo de profunda comunión con Dios. Paso 4. Mantente firme durante el ayuno. Una vez que inicies el ayuno, el enemigo intentará debilitarte con tentaciones y distracciones. Es normal que surjan pensamientos como: no puedo continuar, esto es demasiado difícil. Solo un poco de comida no afectará mi ayuno. No siento nada diferente, mejor lo dejo. Cuando estos pensamientos lleguen, recuerda que el ayuno es un sacrificio, pero su recompensa es grande. Mantente firme con estos consejos. Ora constantemente cada vez que sientas debilidad. Lee la Biblia y medita en sus promesas para alimentar tu espíritu. Evita distracciones innecesarias, como redes sociales y entretenimiento excesivo. Busca apoyo en otros creyentes que también practiquen el ayuno. El profeta Isaías nos da una enseñanza clave sobre el verdadero ayuno en Isaías 58, 6, 7. Este es el ayuno que he escogido: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es compartir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergar en casa. Esto significa que el ayuno no solo debe ser un acto personal, sino también una oportunidad para mostrar amor y compasión a los demás. Paso 5. ¿Cómo terminar el ayuno correctamente? Cuando completes tu ayuno, es importante que lo hagas con gratitud y sin apresurarte a volver a la alimentación normal. El cuerpo necesita un proceso de adaptación y el espíritu necesita consolidar las bendiciones recibidas. Agradece a Dios en oración por el tiempo de ayuno y las revelaciones que recibiste. Reincorpora los alimentos de manera gradual, comenzando con comidas ligeras. Escribe en un diario espiritual las experiencias que viviste durante el ayuno. Mantén la disciplina de oración y consagración para que los efectos del ayuno perduren en tu vida. El ayuno no termina cuando vuelves a comer. Su verdadero impacto se ve en la transformación de tu relación con Dios y en los cambios que experimentas después de haberlo practicado. El resultado de un ayuno bien hecho.
Cuando sigues estos pasos, los resultados del ayuno no tardan en manifestarse. Algunos los verás de inmediato, mientras que otros serán un proceso que Dios irá desarrollando con el tiempo. Las recompensas de un ayuno bien hecho incluyen mayor claridad espiritual y sensibilidad a la voz de Dios, fortaleza para resistir tentaciones y ataques del enemigo, liberación de ataduras espirituales y emocionales, respuestas a oraciones que antes parecían estancadas, un sentido renovado de propósito y dirección en la vida. La Biblia nos muestra que aquellos que se humillan ante Dios en ayuno y oración reciben su favor y dirección. En Joel 2:12, el Señor nos hace un llamado poderoso. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto significa que el ayuno no es solo una herramienta espiritual, sino un acto de entrega total a Dios. Ahora que sabes cómo prepararte para un ayuno efectivo, es momento de dar el siguiente paso y vivir esta experiencia de transformación. En el próximo capítulo, exploraremos los testimonios más impactantes de la Biblia y de la historia sobre personas que experimentaron milagros y bendiciones sobrenaturales a través del ayuno. No te vayas, porque lo que viene a continuación te inspirará a dar el paso y experimentar el poder del ayuno en tu propia vida. Bosé dice, testimonios de milagros y bendiciones a través del ayuno a lo largo de la historia. Tanto en la Biblia como en la vida de creyentes de diferentes épocas, el ayuno ha sido una llave que ha abierto puertas imposibles, ha desatado milagros y ha llevado a personas a experimentar el favor divino de maneras sobrenaturales. Dios honra a quienes lo buscan con todo su corazón, y el ayuno es una demostración de fe que mueve su mano de poder. En este capítulo, exploraremos testimonios impactantes que muestran cómo el ayuno ha cambiado destinos, ha liberado a los cautivos, ha traído respuestas divinas y ha desatado bendiciones. El ayuno que salvó una nación, Esther, y la intervención divina, uno de los testimonios más poderosos de la Biblia sobre el ayuno, se encuentra en la historia de Esther. Su pueblo estaba condenado a muerte y no había ninguna manera natural de evitar el decreto del rey. Sin embargo, Esther comprendió que la batalla no podía ganarse con estrategias humanas, sino con una intervención divina. Por eso, convocó a todo el pueblo a un ayuno de 3 días sin comida ni agua. No fue un ayuno cómodo ni fácil, pero fue un sacrificio que abrió los cielos. Dios cambió la sentencia. El enemigo fue derrotado y el pueblo judío fue liberado de su destrucción. Esto nos enseña que cuando enfrentamos crisis que parecen imposibles, el ayuno combinado con la oración puede traer respuestas sobrenaturales. El ayuno que liberó a un pueblo. Moisés y su encuentro con Dios. Otro testimonio impactante es el de Moisés, quien ayunó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Durante ese tiempo, Dios le entregó las tablas de la ley y estableció un pacto con su pueblo. Este relato nos muestra que el ayuno nos lleva a encuentros más profundos con Dios y nos permite recibir revelaciones que cambian nuestra vida. Pero lo más impresionante es que Moisés no solo ayunó una vez, sino que repitió este ayuno cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría y Dios estaba a punto de destruirlos. Moisés intercedió con un ayuno de 40 días y rogó por la misericordia de Dios. Su oración y sacrificio salvaron a todo un pueblo. Aquí vemos que el ayuno no solo impacta nuestra vida personal, sino que puede cambiar el destino de familias, comunidades e incluso naciones. El ayuno que trajo la victoria. Josafat y el ejército de Dios en 2 Crónicas 20 encontramos otra historia impresionante sobre el poder del ayuno. El rey Josafat y su pueblo estaban rodeados por un ejército enemigo inmenso y no tenían posibilidad de ganar la batalla por medios naturales.
¿Qué hizo Josafat? Decretó un ayuno en toda la nación. Hombres, mujeres y niños se unieron en oración y humillación delante de Dios. Como resultado, Dios les dio una estrategia inesperada. En lugar de pelear, debían adorar. Mientras el pueblo alababa, Dios confundió a los enemigos y ellos mismos se destruyeron entre sí. Israel ganó la batalla sin siquiera levantar una espada. Este testimonio nos muestra que cuando ayunamos y ponemos la batalla en manos de Dios, Él pelea por nosotros y nos da la victoria. El ayuno que rompió cadenas. Pablo y la conversión del carcelero. El Nuevo Testamento también nos muestra el poder del ayuno. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. En medio de la noche, en lugar de quejarse, oraron y alabaron a Dios en ayuno. Entonces se produjo un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Pero lo más sorprendente es que su carcelero y toda su familia se convirtieron al Señor. Este relato nos enseña que el ayuno no solo nos libera de cadenas físicas y espirituales, sino que también puede tocar los corazones de otros y llevarlos a Cristo. Testimonios modernos de milagros a través del ayuno. El poder del ayuno no quedó en los tiempos bíblicos. Hoy en día, miles de creyentes han experimentado milagros, sanidades y respuestas divinas al practicar el ayuno. Liberación de adicciones. Personas que luchaban con vicios por años han sido completamente libres después de ayunos dedicados a Dios. Sanidad milagrosa. Se han documentado casos de enfermedades incurables que desaparecieron después de tiempos de ayuno y oración. Restauración de matrimonios y familias. Muchas personas han visto cambios radicales en sus hogares al consagrarse a Dios en ayuno. Respuestas a oraciones imposibles, situaciones que parecían sin solución, han sido resueltas después de períodos de ayuno sincero. El poder de tu testimonio después del ayuno. Cada vez que ayunamos, estamos sembrando en lo espiritual, y tarde o temprano cosecharemos los frutos. Algunas respuestas llegan inmediatamente, mientras que otras pueden tardar más tiempo en manifestarse. Pero una cosa es segura: Dios ve el corazón de aquellos que lo buscan en ayuno y oración, y Él es fiel para responder. Si en este momento estás enfrentando una batalla difícil, si sientes que las puertas están cerradas o si necesitas dirección clara para tu vida, el ayuno puede ser la clave que desbloquee la bendición que estás esperando. En el próximo capítulo, exploraremos cómo mantener las bendiciones recibidas a través del ayuno y cómo hacer que esta práctica sea una parte constante de nuestra vida espiritual. No te vayas, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo sostener el fuego espiritual que se enciende cuando buscamos a Dios en ayuno. Cómo mantener las bendiciones recibidas a través del ayuno. El ayuno es una llave poderosa que abre puertas en el mundo espiritual, rompe cadenas y trae respuestas divinas. Sin embargo, muchas personas experimentan una gran bendición durante el ayuno, pero con el tiempo sienten que esa presencia y conexión con Dios se va desvaneciendo. La pregunta es: ¿cómo podemos mantener las bendiciones y el crecimiento espiritual que hemos recibido a través del ayuno? En este capítulo, exploraremos los principios bíblicos y espirituales que nos ayudarán a sostener y multiplicar las bendiciones obtenidas por el ayuno. 1. No regreses a los hábitos del pasado después de un ayuno. Es común que algunas personas vuelvan a su rutina habitual sin darse cuenta de que el ayuno debe marcar un antes y un después en su vida espiritual. La Biblia nos advierte en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar con más fuerza si encuentra la casa vacía.
Esto significa que si no llenamos nuestro corazón con la presencia de Dios después del ayuno, corremos el riesgo de perder lo que hemos ganado. Para evitar esto, debemos mantener una vida de oración constante, seguir meditando en la palabra de Dios diariamente, rodearnos de un ambiente espiritual que fortalezca nuestra fe. Si después del ayuno regresamos a viejas costumbres, pensamientos negativos o hábitos espirituales débiles, corremos el riesgo de perder la conexión que hemos construido con Dios. 2. Convierte el ayuno en una disciplina constante. El error de muchos creyentes es ver el ayuno como un evento ocasional en lugar de una disciplina regular. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia no ayunaban solo en tiempos de crisis, sino como parte de su estilo de vida. En Hechos 13:2 vemos que los discípulos ministraban al Señor y ayunaban, mostrando que el ayuno no era solo una respuesta a problemas, sino una práctica habitual para buscar la dirección de Dios. Si quieres mantener las bendiciones que recibiste a través del ayuno, haz del ayuno una disciplina constante en tu vida. Puedes establecer un plan como ayunar un día a la semana para mantener tu sensibilidad espiritual, hacer un ayuno prolongado una vez al mes para profundizar en la presencia de Dios, decretar ayunos en momentos clave de tu vida cuando necesites dirección. No permitas que el fuego del ayuno se apague. Mantén viva la conexión con Dios a través de una práctica constante. Protege lo que has recibido con fe y obediencia. Cada vez que una persona ayuna, Dios siembra algo en su vida, una revelación, una fortaleza, una nueva dirección. Sin embargo, después del ayuno, el enemigo intentará robar lo que has recibido. Jesús nos advirtió en la parábola del sembrador que cuando la semilla de la palabra cae en un corazón, el diablo viene inmediatamente a tratar de arrebatarla. Después de un ayuno es común que el enemigo ataque con dudas sobre lo que recibiste, circunstancias que intentan desanimarte, pensamientos de incredulidad y desconfianza en Dios. Por eso, es importante fortalecer tu fe y permanecer firme en lo que Dios te ha mostrado. No permitas que el enemigo robe las bendiciones que has obtenido a través del ayuno. Confirma tu fe con obediencia y acción. Sé intencional en aplicar lo que Dios te reveló. Muchas personas reciben una gran claridad y dirección en el ayuno, pero luego no actúan en base a lo que Dios les mostró. Recibir una revelación no sirve de nada si no la aplicamos a nuestra vida. Si durante tu ayuno Dios te habló sobre perdonar a alguien, hazlo sin demora. Hacer un cambio en tu vida, comienza a dar pasos en esa dirección. Dedicar más tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia establece una rutina firme. Las bendiciones del ayuno se sostienen cuando somos obedientes a lo que Dios nos ha mostrado. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. El entorno en el que nos movemos después del ayuno puede determinar si seguimos creciendo espiritualmente o si nos debilitamos. La Biblia nos enseña que el hierro con hierro se afila y el creyente necesita rodearse de personas que lo edifiquen. Si después de un ayuno vuelves a estar rodeado de personas negativas que te alejan de Dios o que no valoran la vida espiritual, puedes perder la bendición que recibiste. Busca una comunidad de fe donde puedas seguir creciendo, amistades que te motiven a permanecer firme en la voluntad de Dios, mentores o líderes espirituales que te ayuden a mantenerte enfocado. El enemigo tratará de alejarte de la bendición mediante relaciones equivocadas, pero tú puedes elegir rodearte de personas que te acerquen más a Dios. 6. Mantén una actitud de gratitud y adoración. El ayuno nos acerca a Dios porque nos coloca en una posición de humildad y dependencia. Pero después del ayuno, debemos seguir cultivando un corazón agradecido y adorador. En la Biblia, vemos que
Los grandes siervos de Dios no solo ayunaban cuando tenían una necesidad, sino también para dar gracias y para ministrar al Señor. Si queremos que las bendiciones del ayuno permanezcan en nuestra vida, debemos mantenernos en constante adoración. Una actitud de gratitud por lo que Dios ha hecho, un corazón dispuesto a servir y bendecir a otros. Cuando vivimos en gratitud y adoración, el enemigo no puede robar lo que Dios ha depositado en nosotros. Conclusión: el ayuno es un estilo de vida, no un evento aislado. Muchas personas ven el ayuno como una práctica que se realiza solo en momentos de crisis. Pero la Biblia nos enseña que el ayuno debe ser parte de la vida del creyente. Jesús dijo en Mateo 6:16, «Cuando ayunen, no sean como los hipócritas». Jesús no dijo «si ayunan», sino «cuando ayunen», dejando claro que esta práctica es un hábito esencial para todo cristiano. Cuando convertimos el ayuno en una disciplina constante, las bendiciones de Dios no solo llegan, sino que se mantienen en nuestra vida. En el próximo capítulo veremos cómo el ayuno no solo transforma nuestras vidas individualmente, sino que tiene el poder de cambiar familias, comunidades e incluso naciones. No te vayas, porque lo que viene a continuación te mostrará el impacto global del ayuno y cómo Dios puede usarte para traer transformación a tu entorno. Hemos llegado al final de este profundo estudio sobre el ayuno y su impacto en nuestra vida espiritual, emocional y física. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, eres parte de un grupo selecto de personas que han demostrado perseverancia, hambre espiritual y un deseo genuino de conocer más de Dios. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Hoy tú has demostrado que eres alguien que no se conforma con lo superficial, sino que busca profundizar en su relación con Dios. Este es el tipo de persona a la que Dios le revela sus mayores secretos, porque en la perseverancia está la recompensa. Quiero que dejes un comentario con la siguiente frase: el ayuno desbloquea las bendiciones de Dios en mi vida. Es una declaración de fe y un testimonio de lo que has aprendido hoy. Escribe esta frase y cuéntanos cómo este video ha impactado tu vida. La importancia de compartir y suscribirse. Déjame hacerte una pregunta. Si hoy hubieras descubierto un tesoro escondido, un conocimiento que tiene el poder de transformar vidas, ¿lo compartirías o lo guardarías solo para ti? Este video es un tesoro espiritual, una revelación que muchas personas necesitan escuchar. Piensa en aquellos que están luchando con dificultades, en aquellos que no encuentran respuestas, en los que buscan dirección y se sienten perdidos. Hoy tienes la oportunidad de ser un canal de bendición. Compartir este video puede ser el puente que alguien necesita para acercarse a Dios. No lo guardes solo para ti. Difunde esta enseñanza y permite que más personas descubran el poder del ayuno. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Y aquí quiero ser claro. Si has llegado hasta aquí, si has aprendido algo valioso, ¿por qué no formar parte de esta comunidad de personas que buscan crecer espiritualmente? Muchos pasan por la vida sin dirección, sin una comunidad de fe, sin contenido que alimente su alma. Hoy, tú tienes la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscribirte no es solo un clic, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Es una declaración de que quieres seguir aprendiendo, fortaleciéndote y descubriendo los secretos de Dios. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales viendo contenido vacío? Pero cuando encontramos algo que realmente transforma, tenemos la responsabilidad de apoyarlo y compartirlo. Si este canal te ha dado valor, si este video te ha enseñado algo importante, suscribirte es tu forma de decir: quiero más de esto en mi vida. No seas de los que solo miran y pasan. Sé parte de esta familia espiritual. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos mensajes que pueden cambiar tu vida.
un momento de reflexión y adoración. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo especial. Toma unos minutos para quedarte en silencio. Deja que lo que has aprendido hoy se asiente en tu corazón. Que no sean solo palabras, sino una semilla que crezca y dé fruto en tu vida. Mientras escuchas la música de fondo, cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Agradécele por haberte permitido llegar hasta aquí, por cada enseñanza que has recibido, por cada revelación que ha tocado tu corazón. Dios ha hablado hoy. Ahora es tu turno de responderle con gratitud, con fe y con acción. No interrumpas este momento. Permanece en alabanza y deja que el Espíritu Santo termine de obrar en ti. Gracias por ser parte de este estudio. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.